Bueno, pues primero, Xavi, ¿dónde has hecho esta portada tan chula? Pues esta portada tan chula la hizo Alicia Ricoforte, que ya la conocemos todos, con su marido Emanuel, porque bueno, pues a raíz, como bien sabéis, a raíz de un proyecto que montamos con su libro de instantes, pues les comenté, oye, me gustaría ver si me haces un diseño, si me haces alguna historia y tal, no sé qué, y al final, bueno, no solo me hizo una portada, sino que me hizo una maquetación entera, que yo no paro de decirlo porque como va del medievo, por decirlo de algún modo, ¿no? Pues claro, que te pongan, a ver si se ve aquí, pues la primera letra capitular, así como si fuera un manuscrito, y aguantaron todas las neuras de un escritor, y esto me gustaría así y aquello así, y no sé qué, y no podías darle un tal, pese a que yo les di libertad total, pero luego les iba diciendo, a mí esto no sé, me falta algo, me falla no sé qué, o sea que bien, bien, muy contento y además es que o sea, está gustando, ¿no? Lo de la portada, genera un ambiente así peculiar, de misterio, ¿no? De intriga, de a ver Sí, qué es eso que hay ahí y qué simboliza, que será la idea, vamos, o sea que muy contento. Desde luego a mí vamos, me atrapó y me gustó mucho también cómo te maquetaron la novela. Así que Gracias. eso también tengo que decirte. Pues aparte de eso, que está muy bonito, yo quiero que me hable un poco del título, de la leyenda de ella, de dónde procede. A ver. Claro. Eso es muy, muy, buena pregunta, ¿no? Se voy a hacer la frase esa. Me gusta que me hagas esa pregunta que dice, ¿no? A ver, la leyenda de ella, esto es una, bueno, este es el título que decidí poner porque está basado en la leyenda de Maella. Toda mi familia viene de Maella, un pueblecito de Aragón. Yo ahora vivo en Caspe, que está a 21 kilómetros, pero vamos, Maella está al ladito. Y significa la ma de ella, o sea, es la mano de ella, de ahí lo de Maella. Y hay una leyenda o varias que tienen que ver con eso que a mí en mi adolescencia, cuando fui al estanco, pues había un estanco, sigue habiendo el mismo, en el pueblo, pues me encontré allí una adaptación teatral de la leyenda de Maella y ya, como lo de los libros ya venía de tiempo, pues me lo compré, con mis ahorrillos, me lo compré, me lo leí, me dejó fascinado, ¿no? Entonces, por no desvelar nada de la historia para todo aquel que no sepa de qué va, digamos que a mí lo que más me impactó es lo que era capaz de hacer una mujer en el medievo por amor. Y entonces por eso la leyenda de ella es por poner la figura de la mujer donde corresponde, ¿no? Donde realmente fue la percursora de un amor incondicional. Pero cuando me estuve planteando durante mucho tiempo intentar hacer algo con la leyenda, pues toda la parte de rigor histórico y tal, pues se me hizo muy grande. Se me hizo muy grande, entonces yo dije, oye, mira, yo voy a coger esto y esto que me gusta, lo voy a pasar por el Turmix y esto es lo que ha salido. Así de claro, no hay más. pues está muy bien, Xavi. La verdad que Claro. lo hemos leído, está muy bien. O sea, lo recomendamos a todo aquel que le guste esta historia. Venga. Quieren iniciar en la novela de fantasía, pues muy buena, la verdad. Sencilla, Bueno, fácil de ahora es leer. cuando tengo, un momento, ahora es cuando tengo que decir que yo no os he pagado nada, ¿eh? Que esto es, que no ha habido intercambio monetario, por favor, luego ya os doy el cheque, pero por favor, haced el favor. Pero eso va aparte, Xavi, eso va aparte. Ah, vale, vale, ahora que no nos ve nadie, ¿no? Vale, vale, bien. No, si es todo, todo corazón te lo decimos porque, hombre, por lo menos así lo sentimos. O sea, Bueno, Xavi, nos hemos dado cuenta de que utilizaba un lenguaje un poco distinto al actual. Sí. Cuéntame. Bueno, yo creo que en otra reencarnación yo era un juglar. Entonces me he equivocado, o un hombre del renacentismo. Entonces yo me he equivocado de época, soy un romántico, me gusta la poesía, escribo poemas de amor, en fin. Entonces, claro, aquí pues era el medievo, tenía que caber un juglar. Y yo lo que, como además, esta es mi segunda novela, pero era la primera que tenía en mente, lo que pasa es que no me veía capaz, ¿no? Y hasta que no saqué Ojalá y salió, y la acabé de escribir, dije, venga, ahora me planteo el reto de escribir la leyenda de ella, la historia sobre la leyenda de Maya, que es lo que me vibraba ya desde hacía un montón de tiempo.
pero quería hacer una cosa un poco así, ni ser docto con el lenguaje del medievo ahí, que hablaran así con vuestra merced, no sé qué, así que me parecía que se me iba a escapar y entonces algún erudito al respecto diría, aquí no ha puesto la terminología del español clásico, normal, porque no lo conozco, ni tenía intención porque luego, aunque me pueda agradar, me iba a aburrir, ¿no? Entonces dije, no, voy a tirar un poco por allí, pero sí que lo que quise hacer en honor a ese juglar o a esa poesía fue dividir la novela en dos partes, cargarme un poco el proceso narrativo de la historia va para un lado, hay un punto de inflexión en el medio que rompe el tema y une dos periodos del medievo que aparentemente están inconexos y en esa segunda parte, por decirlo así, todo está en verso, todo está recitado en plan con rima, en poesía y un poco usando pues, lo que aquí le llaman la farsa, ¿no? Que son un poco situaciones un poco a lo mejor cómicas en la manera de contarlo, ¿no? Porque por ejemplo hay una mula que va por ahí, mula paca y bueno, hay un poco de humor en el absurdo de la vida de aquella época, ¿no? De aquella leyenda. Y además contrasta con la primera parte, que no tiene nada de humor. Nada, no tiene nada. Aquella va a saco. Porque ahí me viene el personaje de Onofre, Sí. vaya nombrecito también. Eso vino de algún lado. Yo no sé, me dice Onofre, pues Onofre, salió esto, no, pero no hay ningún truco ni nada en la chistera. Eso te pones allí y dices, pues Onofre, porque además es que es verdad que el personaje es un monje un tanto, por decirlo así, un tanto oscuro, un tanto que no está muy bien allí para dónde va, ¿no? Entonces, el nombre Onofre, con todo el cariño de los Onofres que existan en el mundo, me parecía feo. O sea, es Onofre, o sea, es como, como con peso, como con sustancia viscosa, por decirlo así, ¿no? Entonces, como tiene una parte oscura, bastante oscura, le iba bien. Muy oscura. Muy oscura, sí. Léenos la sinopsis, para que Venga. vaya entrando un poquillo atrás. Muy bien. Dice, la leyenda de ella es una novela fantástica donde nada es lo que parece. A lo largo de dos épocas medievales diferentes, unidas por un nexo común, personajes de diversos estatus y posición social nos harán partícipes de la eterna lucha entre el bien y el mal. ¿Quiénes resultarán vencedores? ¿Los buenos y de corazón puro o aquellos de alma oscura? Onofre el monje, Tristán el alegre juglar, Paloma la posadera o el misterioso Kudnur. La verdadera esencia de cada personaje será revelada a través de la trama, la cual nos llevará por caminos imprevisibles. La leyenda de ella es una sorprendente historia que nos revelará la figura de la mujer plebeya, que es la auténtica heroína. Ahí no es nada. Yo lo oigo y digo, o sea, qué bien me ha quedado, ¿eh? Casi lo mejor del libro, oye. Así, no, sí, ha quedado divina. No, ha quedado muy bien, pero el libro está mejor. Todo hay que decirlo. Gracias, gracias. Todo hay que decirlo, que el libro está muy bien, que lo recomendamos y la verdad que ese punto de inflexión ha quedado muy chulo. Muy El chulo. punto de inflexión, es que no sé, es un poco complicado hablar de algunas cosas que suceden en el libro sin romperlo, ¿no? Pero es verdad que no es un punto de inflexión que uno dice, y ya nos vamos al año no sé qué. No, ahí hay una cosa con una parcela de reflexión espiritual y existencial, que es un poco pues, lo que a mí más me gusta, ¿no? Lo que me fascina del mundo, que une conexiones un poco, bueno, pues eso sí que lo puedo decir, un poco de vidas anteriores, vidas pasadas, reencarnaciones, un poco ahí. Yo creo que eso se puede decir sin desmontar el tema, ¿no? Pero claro, hay que leerlo también con un poco de abertura mental, de que, bueno, es ficción, pero también es leyenda, ¿no? Y aunque yo os aseguro que la leyenda original no se parece, ¿cuánto podría ser de esto que pueda ser real? ¿Cuánto hay de esto que me lo han mandado de por no sé dónde mientras yo escribía porque sentía que lo tenía que contar y ya llega un momento que no sabía si lo escribes tú o te lo chiva algo o alguien, ¿no? Sí, Si suena místico, pero vosotros como escritores me entenderéis que a veces te pones y dices, ¿y yo de dónde he sacado esto? ¿Y yo cómo he escrito esto? Si no se parece ni a mi estilo, ni a mi manera de pensar, ni nada. De golpe me he convertido en el personaje, digo, pero
hay como una magia ahí en todo esto de escribir, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda. De hecho, eso que comentas se ve a lo largo de toda la novela. El tema de la información, el tema del universo, el tema de la energía. Oye, un largocito era que ya el lector lo descubra. Que si no... Exactamente. No, sí, es que si lo desmenuzamos todos ya, encima que es corta, cortita, de grosor, si encima desmenuzamos la intensidad de lo que ocurre, ya vamos, apaga y vámonos, ¿no? Bueno, y Xavi, yo me pregunto, esta es fue tu primera idea de novela, ¿no? Aunque realmente es la segunda. Bueno, bueno, más que mi primera idea de novela, era una historia que yo quería hacer, ¿no? Que ya me impactó en la adolescencia. Yo quería hacer algo con eso, pero no tenía ni idea. Entonces, se quedaba por ahí. Entonces, claro, muchas veces cuando lo que está por ahí no lo materializas un poco, no te apuntas 4 cosas, no llega a buen puerto, ¿no? Y entonces estaba ahí, pero como yo ya os he dicho, ¿no? Venía de la poesía, luego el cuento infantil y tal, y yo pensaba que lo de escribir una novela pues era una cosa que no iba a ser capaz, ¿no? Y cuando me puse con Ojalá, que estas cosas terminé, la escribí, vi que era capaz de escribirla, de hacerla, de terminarla, que tenía, bueno, dentro de la locura que hay, una coherencia, se podía leer, podía tener una reflexión, hasta le podía gustar y todo. Digo, bueno, pues entonces digo, ya me vine arriba, ¿no? Dije, bueno, pues ahora me enfrento al siguiente reto, ¿no? Que luego lo piensas un poco y dices, anda que no podía haber dicho, pues hago la segunda parte, ya que lo tengo helado. No, digo, voy a escribir una historia de una leyenda que cuando voy al pueblo igual me mandan a freír espárragos porque no se parecen nada, donde ocurren dos puntos distintos, donde la mitad está toda en verso, que escribir en verso, o sea, eso fue, vamos, fue sangrante, porque yo me dije que sí y luego decía, Dios mío de mi vida, ¿no? Tengo que confesar que alguno, cuando la leí, me dijo, es que yo creo que se acababa, al final veo que la acabas muy rápido, y pensaba, no, ¿cómo lo acabas rápido? Que llevaba 20 páginas recitando en verso y estaba ya que no sabía dónde rimar, ya, digo, aquí acaba esto ya, se acabó, no puedo más, ¿no? Y bueno, pero esto es lo que ha quedado. Conseguí el reto, que era la intención, y bueno, y transmitir la idea y el mensaje que llevaba. Yo creo que sí que está claro. Y sobre todo, bueno, pues esa parte mística que a mí tanto me gusta, en que la gente pues pueda reflexionar, pueda plantearte si somos algo más, si existe la reencarnación, si lo que una cosa parece en físico, luego en espiritual es otra historia. Eso es a mí lo que más me gusta a nivel personal, ¿no? Y yo pensaba que no podría plasmar eso en mis historias y, oye, al final pues sale más sencillo, más fácil o más pesado, cada uno lo que quiera sacar de eso, ¿no? O más insistente de lo que yo me imaginaba. Entonces, bueno, pues va por ahí. Cuando lean una historia mía, aparentemente puede haber de todo, asesinatos, muertes, diversión, risa, y una parcela espiritual, mística, tanto de luz como de oscuridad, que vaya por ahí en algo de que, bueno, de que no solo es lo que vemos, ¿no? Sí, sí. Por ahí. Chávez, yo me pregunto, ¿cuál es el chispazo que hace que escriba esta novela? ¿El chispazo? Sí. Eso que dices tú, tengo esto, la estoy rumiando, claro. Pero ¿qué es lo que realmente dices? Ahora tengo que escribirla. No, el chispazo fue indudablemente, el chispazo fue terminar Ojalá, ver que la había terminado, había sido capaz de escribirla, haber dicho, bueno, si mi temor era no ser capaz, bueno, y funciona así un poco, ¿no? Tengo miedo de una cosa, al final me enfrento y cuando la consigo digo, bueno, pues ahora vamos a seguir, ¿no? Hasta ver qué viene y a ver cuál, ¿no? Y siempre voy de reto en reto, tardo más, tardo menos, pero dije, ostras, he terminado una novela, he sido capaz de escribir una, vale, novela corta, aún no he conseguido escribir una de 200 páginas, pero dije, bueno, si llega, llegará, y si no, pues la historia es lo que ha dado de sí, ¿no? Tampoco quiero alargarla por alargarla y que caiga en el vacío, de que se haga pesado. Pues yo, corta, intensa y con mensaje, esa es de momento mi premisa o lo que he conseguido, ¿no? Entonces, en cuanto acabé Ojalá, me imagino que sabéis que cuando acabas un proyecto existe un vacío, ¿no? Un vacío que dices, ¡ay, qué bien, yo lo he conseguido! Y a los 5 minutos dices, ¿y ahora qué hago con mi vida? O sea, dices, no puedes alegrarte de que lo has conseguido. No, un vacío existencial, de que te falta algo, de que ya no estás desvelado por las noches hablando con tus creaciones, o dándole vueltas a ver qué escribirás, o apuntando en la libretilla, aquí pondré no sé qué, tal, o yo qué sé, moviendo posits de lado, ¿no? Entonces dije, tengo que buscarme algo. Dije, venga, pues ahora vamos al siguiente reto.
la leyenda de Maella, ahí voy. Y Bueno, así ya, fue como prender fuego, ¿no? Y venga, pum, pum, ¿no? ya directamente. De hecho, tengo que decir que en esa época, creo que ahora ya hay casi 2 años, creo, ¿no? Una cosa así. En esa época escribí 5 o 6 novelas, todas cortas que tengo ahí en el tintero para sacar, pues, paulatinamente, ¿no? Y fue una época de producción intensa, porque tampoco hacía otra cosa. Quiero decir, aparte de trabajar y vivir, quiero decir, no hacía otra cosa en las redes, hacía poquilla cosa, ¿no? Cuando nos hemos empezado con las entrevistas y todo el lío lo de escribir la novela está en otro puntillo. Pero bueno, decir, bueno, por algo fue, ¿no? La vida es inteligente. Por algo fue que me escribí 5 o 6 ahí que tengo ahí para una década casi, si quiero. Y luego ya veremos qué pasa, ¿no? Claro. Bueno, Xavi, ¿y qué te ha aportado esta novela? Aparte de todo lo que has dicho de que, pues eso, que te has demostrado que puedes seguir escribiendo novelas, que puedes ir mejorando, ¿qué te ha aportado la novela? Bueno, pues de momento me ha aportado, claro, sobre todo la satisfacción de verla cumplida, ¿no? De ver que además ha funcionado, que ha salido con otra editorial, que estoy muy contento con el trato recibido, que no sabes muy bien cómo va a ir el caminar, pero que sepas que, bueno, una novelilla de alguien novato como yo, que pueda estar en 4.500 plataformas y librerías del mundo y tal, no sé qué, dices, Dios mío, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí cuando tenía yo sé, 15 años, que de la esencia de la leyenda de mi pueblo, ¿no? Haría algo con cara y ojos, bien terminado, con una maquetación guay, corregida por una profesional. Todo eso que dices, me parecía impensable hace, pues, año y medio, ¿no? Sí, sí. Que no quiero decir porque no sé, era otro trato con la otra editorial, ¿no? Aquí me han dado más vía libre y podía escoger yo si quería el maquetador y también, claro, pues conocí también a Alicia que ahí estuvo pendiente y sentí mucho cuidado con eso. Entonces, te encuentro una satisfacción de dices, cumples un sueño, pero ya lo cumples con un poco más de categoría, ¿no? No me gustaba la palabra competir, pero sí con la de que si hay que competir en las librerías, hombre, pues tú ves esto, mínimo te llama la atención. Le dices, aquí que han puesto, que no está borroso, o exactamente, ¿sabes? Dices, bueno, oye, hay algo ahí, algo va, tiene un punto medieval, o sea, te habla de lo que vas a encontrar más o menos por dentro, ¿no? Porque todo es un punto místico, que es de lo que he hablado, entonces, por ese lado, mucha satisfacción de decir, jo, un resultado chulo. Y luego, pues que vosotros ya lo sabéis, pero para los que no nos han visto, ¿no? Pues que en las presentaciones quise hacer otra cosa completamente distinta. ¿Por qué? Porque a mí tengo una espinita aún con esto, pero como no paro quieto y hasta que no pare y diga, ahora me pongo con ello, no sé si será dentro de medio año o dentro de 2, yo cuando escribo todo, pero en especial la leyenda de ella, pues escribía un fragmento o un capítulo, no recuerdo ahora el proceso, y luego lo leía y lo interpretaba. Entonces, claro, imaginaros, y como he comentado, ¿no? Si hay 20 y tantas páginas en verso, pues yo me convertía en el salón de casa en el juglar que recitaba la historia, en verso rimando, marcando el ritmo, porque mi ilusión era convertirlo en un audiolibro, que es ahí donde algún día tiene que llegar porque es que me lo pide el cuerpo. Entonces, mientras tanto eso se materializa, ¿no? Pues decidí en las presentaciones hacer pues un poco de teatro y entonces al principio voy disfrazado de monje como si fuera Onofre leyendo el primer capítulo y luego pues leo el primer capítulo de la segunda parte vestido de juglar, que ya voy apareciendo pues bueno, pues por las redes y en YouTube está ahí la presentación y por donde voy a presentarla recitando en verso como si fuera el juglar de antaño que nos cuenta una historia. Y eso me da alegría, porque en el fondo rascando dices, es que yo hubiera querido ser actor y no me acordaba de esto. Y ahora estoy allí, pues atreviéndome con todo, ¿no? Y sanando, pues esos miedos, esas incoherencias que tenemos, o esas barreras que nos ponemos. Y yo digo, bueno, yo voy a presentarlo. Que vienen 10, vienen 10. Que vienen 5, vienen 5. Que vienen 20, que vengan 20. Que vendo 2, pues vendo 2. Que no vendo ninguno, vendo ninguno. Pero yo voy y meto mi rollo y me quedo más a gusto que para qué, recitando, probando en verso. Cada vez es una prueba. O sea, en la segunda que he estado, que es en un ASPE, me han puesto unos auriculares allí que no me aclaraba por ningún lado.
encima de un escenario, dices, madre, esto cada vez va a ir increciendo, ¿no? Entonces digo, bueno, poquito a poco disfrutar de ese proceso, ¿no? Entonces ya me da alegrías de, bueno, pues de no ponerme barreras, de que no me venga ya vergüenza y de que, bueno, pues si hago el ridículo o no, no lo sé, ni me importa, porque lo que sí que tengo claro es que yo lo disfruto y siento que la manera de transmitir lo que quiero, el mensaje y la historia es decirle a la gente, estos son dos partes de una historia que se unen, estos son dos imágenes visuales que ves, esto es un tono de voz aquí y un tono de voz allá, y esto va de una manera y esto va con otra, ¿no? Y encima de momento he conseguido otro milagro, que es que hay gente que ha estado en una presentación y luego se ha leído el libro y me dice, la segunda parte me la he leído como si te oyera marcando el ritmo. Y digo, pero genial, o sea, ¿qué más quiero? O sea que eso está muy guay. Está súper bien. Bueno, Xavi, yo quiero que me hables, porque hay dos personajes en concreto que a mí me han cautivado, me han llamado mucho la atención. Venga. Yo quiero que me hables en concreto de Amaya, ¿vale? ¿De? Amaya. De Amaya. No sé si lo he dicho bien, pero si no, es Amaya. Sí, no, pero que te había oído mal. Pues Amaya es como una princesa, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Que tiene una conexión especial con un personaje de la novela que no voy a desvelar, porque si no nos cargamos ya mucho de la historia. Pero vamos, que digamos que también tiene un punto que lo de ser la típica princesa de aquella época, por decirlo así, ¿no? Del concepto de aquella época de princesa frágil, que hay que llevar en volandas o como malcriada y tal, no va con ella. Entonces rompe un poco ese estereotipo, tiene un punto aventurero, de conexión con la naturaleza, y le da un giro allí, ¿no? Un poco pues compinchada con su ama de llaves para fugarse de palacio y vivir aventuras. Que yo pienso que, bueno, eso tiene un punto que parece más, pues yo qué sé, de aventuras que habremos visto más adelante en películas y tal, que no he inventado nada nuevo, pero intentando ir al rigor histórico de la época o del proceso de cuando era la leyenda, desde luego así no nos lo han contado nunca, ¿no? Entonces, una princesa que rompa el esquema en aquel momento a mí me parecía interesante. Ahora, desde luego, ya la mujer empoderada o la mujer princesa que haya aparecido ya ha roto todos los esquemas, ya estamos en otra época, ¿no? Lógicamente, menos mal. No he hecho nada nuevo, pero sí que he querido respetar ese punto. No, desde luego hay varios personajes que rompen con el esquema conceptual que tenemos de la Edad Media. Sí. Un poquillo más, pero rompen, la verdad que rompen. A mí me parece. Otro personaje que era el otro que te iba a preguntar era por Paloma, creo que se llamaba Paloma, ¿no? Sí, Paloma. Paloma. Claro, Paloma en el fondo es la auténtica heroína de la historia, ¿no? Porque es una posadera, o sea, he cogido la figura de mujer posadera, voluptuosa de curvas que nos tienen ahí metidos un poco en la cabeza de lo que parecía que iba a ser, que tiene que tener un poco de fuerza física, porque, claro, allí cuando se emborrachaban, pues era complicado quitarse a los moscones de encima, y más porque además ella regenta la posadera o la taberna ya sola, ¿no? Ella es huérfana y lo lleva ella sola. Entonces, imaginar, claro, la de borrachuzos que aparecerían por allí y los tiene que colocar en su sitio, ¿no? Y aparte de eso, pues tiene cierta sensibilidad, honor, valentía, valores inculcados que rompen desde luego ya del todo desde lo que era, pues eso, el concepto de mujer frágil, obediente, de ojo no digas nada que aquí manda todo el mundo y tal, ¿no? Y entonces desafía, lo ha habido y por haber en su mini representación de papel, porque todos, como es corta, todos tienen un papelillo bastante corto, no es una cosa de un personaje solo que vaya, sino que es coral, pero en ese punto tiene ahí su historia. Disculpa que hace una pregunta. Dice que de qué trata el libro. ¿De qué libro se trata? Marcelo, aquí lo tienes. La leyenda de ella es una historia medieval que ocurre en dos periodos del medievo, con un nexo de unión espiritual, místico, extraño, y donde la figura de la heroína, de la mujer, en este caso del plebeya, como que lleva gente a una posada, es la auténtica heroína de toda la historia, con reflexión y con una parte totalmente en verso recitada. Así yo creo
lo he resumido bastante bien en 0, Bueno, Xavi, como Marcelo ha preguntado por el libro, léele un trocillo. venga, pues voy a leer un trocillo de la parte que leo en verso, porque yo creo que es la parte más divertida. Espera que la encuentre. Para que sí vean un poco lo que hago, ¿no? Cuando estoy ahí. Dice: corrían los tiempos venideros allá por el siglo XV, y lejos quedaban las leyendas de dragones y unicornios. La maldad seguía reinando por cada rincón remoto de la tierra. Sus habitantes, por norma general, estaban sometidos a los caprichos y extraños designios de algún señor feudal. La historia que nos acontece, que aún no se había contado como se merece, ocurrió en la villa de Alleam. Por aquellos lares, los juglares cobraban gran importancia y junto a los bufones hilaban las palabras con gracia y encanto para entretener a los nobles. Reivindicadores de la libertad usaban la inteligencia con astucia y solvencia, evitando recibir por su osadía varios mandobles. Para mofarse de la realeza y sus aires de grandeza, ayudados por la divinidad y algún que otro santo, para que les protegiera de los pies a la cabeza. Olé, Ay, bravo. muy bien, Ay. muy bien, está muy bien. Pues claro, ahora imagina, eso dice, ay, qué bien este chico, qué bien lee, qué bien recita. Pues ahora imagináis la locura. Había eso en mi casa haciendo esto. O sea, los vecinos decían, la camisa de fuerza está cerca, por si acaso pasamos de grado. Pero no mataba a nadie, ya está. Los vecinos saben que escribe y bueno, pues ya sabemos que Ya los está, tutores ya. están un poco de payaso. Los vecinos van un poco a su aire y ya está, no nos molestamos y no hay problema. Mejor. Pues, Gracias, Marcelo, que te haya gustado. Muchas gracias. Me alegro. Xavi, yo me pregunto, ¿cómo hace esos los personajes? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has trabajado? Bueno, es que claro, hay gente que dice, ¿no?, que escribe de manera estructurada y hay que le llaman que es el escritor de brújula, ¿no? Y yo debo andar con la brújula todo el día porque bueno, sí, lo de los personajes, voy a ser sincero, es un poco, a veces mi talón de Aquiles, porque no están ni todos trabajados ni todos los estructurados que deberían, porque como son novelas cortas, me permito poder poner una pincelada donde tú pillas la esencia del personaje, donde pillas un poco su carácter, pero no hay un desafío de evolución existencial que pasen todos, simplemente les pasa una serie de cosas y a algunos pues les ves más afectados o menos, ¿no? Y entonces me resulta sencillo moverme con ellos, pero no he cogido un personaje y me he pensado toda su historia de arriba abajo y entonces aquí tendrá un trauma porque no sé qué y tal. Supongo que por pereza, ¿no? No por otra historia. Entonces, vienen un poco a salto de mata, o sea, se me ocurre, va a venir un monje, venga, aquí, y voy escribiendo, ¿no? Y cuando voy escribiendo, entonces, conforme estás allí, y acabo el capítulo o voy a acabar, me viene un poco lo que va a venir luego y se me va ocurriendo cómo le puedo complicar un poco la existencia a esa persona o cómo puedo hacer que esto tenga un poco más de chicha para que nos lleve a otro punto, ¿no? Pero la mayoría del tiempo ni yo mismo sé para dónde va, o sea, sé dónde quiero llegar, en este caso estaba fácil, porque digamos que parte del final es lo que ocurre en la auténtica leyenda, entonces sabía cómo tenía que terminar, porque aquí ya venía contado, me basaba en una de esto, pero no sabía cómo iba a funcionar, ¿no? Ni siquiera en la parte de verso. Yo sabía pues, que había un señor feudal, que estaba Paloma, que había un juglar y que había malos y buenos. Pero ¿para dónde no? Ni idea. Marcelo dice que eso es más espontáneo que si se piensa en la historia. Pues sí, es así. Y yo aprovecho para dar un besito por aquí a Sara, que ha aparecido. Muchas gracias, compañera, amiga, lectora, por aparecer por el directo. Yo te iba a preguntar acerca de la ambientación, que nos cuente un poquito sobre la ambientación. Pues sí, hemos estado hablando que es medieval, que te basas en la época medieval, pero de ahí no salimos. Así que cuéntanos un poquito. No, que de ahí no salimos porque no puedo decir mucho más. O sea, quiero decir, Vale. hay un castillo
donde pasan cosas, y entonces cuando tenía que describir, pues por ejemplo, que el rey andaba por el castillo y que había unos cuadros, había unas armas, yo me volvía loco buscando en Google a ver los nombres de cómo podía poner algo, porque no tenía ni idea. Digo, bueno, va a poner que pasar por el pasillo de mi casa. Tendré que ponerle algo allí, que es un castillo un poco, ¿no? Voy a informarme un poco de esto y me informaba lo justo y necesario para el trozo del capítulo. Y ya. O sea, yo creo que ha sido lo justillo para pasar el examen, para que uno no diga, pues que no te pase como que está hablando del medievo y aparece uno con un Ferrari. O sea, no puede ser, ¿no? Pero seguramente el doctor en el medievo pues me dirá que a lo mejor esa no era la comida que salía, ahora no sé qué. Yo he intentado buscar ahí un poco tal, ¿no? Pero lo he mirado y he intentado bajar un poco de información, porque en un momento donde aparece una mesa con mucha comida y vino tal de la época, e intentaba que no, yo qué sé, no sé si aparecen perdices, no sé si en aquella época había, pero yo me he dejado llevar un poco por la historia, ¿no? Lo que no podía aparecer era un plato de macarrones, obviamente, ¿no? Y ni calentaba el microondas, así que parece absurdo lo que digo, pero bueno, se me podía haber ido la cabeza. Entonces digo, vamos a intentar colocarlo, pues que parezca que hay una copa con no sé qué de esto, que es el escudo de no sé cuántos, que hay un cuadro del rey anterior, que un poco meterlo ahí. Pero lo justo para que leas el ambiente y encima en rima, o sea, es que se las trae, ¿no? Más Y con lo difícil. paráis. Más difícil. Entonces, bueno, yo creo que ha sido entre eso, entre el San Google aquí presente, ¿no? Y todo lo que habrás leído medieval, de pelis del Rey Arturo y tal, pues todo está... Dice que si está ambientada en la época del Cid. Ay, madre, ahora me has matado porque no sé ni cuándo... No tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver. Es un periodo, o sea, es un periodo medieval, pero yo he cogido dos... O sea, yo miré principio de Edad Media, finales, y dije, pues mira, más o menos por aquí y más o menos por ahí. Sí que es verdad que la parte del final quise unir un poco la época donde se supone que existió la leyenda de Maella y más o menos lo coloqué por ahí. Pero ya no busco que tenga coherencia con ninguna otra parte del rigor histórico del medievo, ni que haya una conexión, yo qué sé, con los templarios o con tal, ¿no? Entonces es el siglo, me preguntan por ahí, pues en el 610 o 40 creo al principio, y luego en el otro es, que lo he leído, en el siglo XV o XIV he dicho. Perdonad un momento porque lo tengo que mirar porque no lo recuerdo, pero ya que preguntan por ahí, pues por no dar la información errónea, ¿no? El siglo XV, exactamente. Lo puse no por nada, sino un poco por sentir como que se separaba, ¿no? Una parte de la historia con la otra para que la unión aún fuera más impactante, por decirlo así, ¿no? O sea, era la idea. Muchas gracias, Marcelo. No, a mí me gusta también otra cosa que tiene la novela, que al ser fantástica une la realidad con la fantasía. Tal cual. Entonces, eso me encanta, eso algo me encanta. Además, mi género. Sí, doy fe. Así que, hablando un poquito de eso, ¿cómo lo une? Claro, pues un poco es lo que hablamos, es que me dejó llevar, ¿no? O sea, dices, tienes una especie de un marco, entre comillas, histórico, o un marco de, bueno, tiene que tener esta tonalidad en el hablar, o esta parte en la rima para que parezca aún que es más de la época, con la forma de expresarse, los personajes un poco toscos, tal, no sé qué, y a partir de ahí me dejó llevar, o sea, y le meto lo que quiero de la parte de fantasía, magia, y lo que me apetece, y fluyes, ¿no? Un poco lo que se te ocurre, porque tienes... Digamos que la época del medievo, hemos visto películas de todo tipo, ¿no? Desde, pues no sé, Willow, donde ahí salían los enanos que eran los reyes del mambo, El Señor de los Anillos, en fin, hay un montón de historias donde la magia entra, donde los personajes pueden ser humanos o no, donde puede haber todo lo que nos apetezca, ¿no? Y entonces simplemente yo me dejé llevar con lo que se me iba ocurriendo sin planearlo, ¿no? Un poco, bueno, yo creo que esto va a impactar, ¿no? Que hay que leerse el primer capítulo entero porque digo, empiezo con esto, ya rompo esquemas, impactando para que uno vea, de, bueno, esto no sabemos si ocurrió o no, pero yo ya lo he cascado, que dicen aquí, ¿no? Ya lo he puesto. Y ya te plantea, pues, un poco la tonalidad, ¿no? De que aunque estén en la época medieval, nada es lo que parece.
habla un personaje que parece narrador, pero luego habla el otro, ahora luego uno en verso. Es decir, bueno, aquí un poco un cóctel, ¿no? Que digo, como bien he dicho, un cóctel, no molotov, por Dios, pero sí que me podía explotar en algún momento y desequilibrarse del todo y decir, ahora esto no tiene inconexión, ¿no? Tal vez alguno juzgará que la conexión que le he puesto está pillada por pinzas, ¿no? Bueno, he unido esto con esto porque me ha dado, al hacerlo así, un poco todo vale, ¿no? Pero a mí lo que me apetecía era, que te voy a responder, la pregunta te voy a responder otra cosa, pero bueno, lo que me apetecía era romper, sí, porque tiene una coherencia, romper el proceso de narrativa normal, ¿no? Siempre hay un nudo, un inicio, un nudo y un desenlace, aquí también, pero entre medio hay una cosa que no sabes muy bien por dónde pillarla, que a lo mejor más de uno tendrá que leerla 2 veces, no porque no sea inteligente ni listo, sino porque hay que, como es corto, es un capítulo que une una cosa con la otra, hay mucha información metida ahí, mística, filosófica, existencial, que dices, a ver qué ha puesto aquí, voy a volvérmelo a leer para ver de dónde viene esto, dónde viene el otro, porque si no se entiende ese capítulo, no se entiende tampoco bien la unión de las dos épocas, ¿no? Pero yo me la he jugado. O sea, digo, venga, yo le meto esto aquí y para adelante, ¿no? Total. Te ha salido una composición, estaba buscando la palabra adecuada, una composición muy bonita. De 10. Ya ves, a mí me ha encantado, desde luego, yo lo recomiendo. Lo hemos dicho antes que lo recomendamos los dos. Sí, sí. Lo vuelvo a decir. Y aquí está el libro, para quien se esté molestando de nuevo, bueno, hay que comprarlo. Ahí está. Ahí está. Yo tengo que decir que, como todo, cuando uno se expone, cuando uno escribe, bueno, en el momento en que uno dice voy a publicar, ya te expones, lógicamente, porque entonces lo puede leer cualquiera que le apetezca. Y de ahí hay de todo. Entonces hay que ser muy realista de que alguien se puede mover por envidia, a lo mejor resulte, vamos a suponer que ocurra un milagro de que alguien la lea y diga, eso es lo que yo quería escribir, ¿qué envidia le tengo? Bueno, pues podría pasar, ¿no? Lo dudo, pero bueno, podría darse el caso. Y entonces pues te hacen la reseña en negativo o criticando de una manera no constructiva o poniendo en duda no sé qué o lo que sea, ¿no? Y a verlos, esos están ahí siempre y hay que lidiar con todo eso cuando uno se plantea decir, esto es lo que yo quiero contar, esta es mi manera de contar mi historia y entonces ahora vendrá lo bueno y lo malo. Entonces, bienvenido todo porque eso genera movimiento y hará pensar, reflexionar, que es lo que yo busco. Yo busco desmontar un poco al lector, ¿no? Y que no se piense, empezamos por aquí y ahora acabará aquí. No, empieza por aquí, donde acabará ni idea. Ya te estoy contando que son 2 historias y que de golpe, si te la estás leyendo no te has enterado, pero resulta que no te gusta la poesía ni la rima, Dios mío, tienes medio libro rimado, ¿no? Y dices, ¡qué rollo! Bueno, ábrete, mi consejo es ábrete, se puede contar una historia, aunque sea en verso, rimada, que te parezca entretenida, divertida, que te enganche y que al final digas, pues igual la poesía no está tan mal, ¿no? Es un poco lo que quiero romper yo eso, el tipo de narrativa, ¿no? Parece que tiene que ir por ahí, entonces tiene que tener esta estructura. Tampoco he hecho nada nuevo, que más de uno habrá creado cosas así, como, no sé, Tarantino con Pulp Fiction y con los flashbacks y historias así, pero me apetecía romper y mínimo sorprender o impactar, para bien o para mal, porque es lo que hablamos, una arma, una cuchilla de doble filo, ¿no? Uno eso le puede decir, pues muy guay, ¿cómo lo has llevado? O decir, me has hecho aquí un roto mental existencial, me he leído 3 veces el capítulo que hace de Unión, no te sigo por ningún sitio y lo que viene ahora, pues no me gusta. También está ahí. Entonces, yo creo que hay que decirlo, avisarlo y sobre todo generar curiosidad. O sea, ¿no? Léanla, pónganla en duda, opinen, comenten, díganme, pregúntenme, ¿no? Y ya está, y bienvenido. Y además, sobre todo, hagan críticas constructivas, ¿no? Eso es lo mejor que le puede pasar a un escritor, porque a veces no caes, estás tan metido ahí que no caes en que, pues igual esto lo tenía que haber desarrollado un poco más, o igual esto no se ha entendido del todo, igual tengo que mirarme a ver las palabras, bueno, le tenía que haber dado otra vuelta, yo qué sé, ¿no? Siempre ayuda, ¿no? Y como dice Marcelo, reseñar pero con respeto. Exactamente. Dame tu opinión, pero no tener ni por qué ofender, ni por qué. Simplemente lo que se puede mejorar. Infumable, una pérdida de tiempo, dices. Hombre, vale, puede suceder. No digo que no, ¿vale? Pero, bueno, argumentalo. Entonces vamos a ver
Porque así, mínimo, el autor o la autora, cuando lea la crítica, que será negativa en este caso, como tendrá una parte constructiva, dirá, bueno, pues igual aquí se me ha ido la pinza y tiene razón que se ha interpretado de esta manera. ¿No? Pues me va a hacer reflexionar para futuras historias y crecemos todos. Y al final es un proceso de agradecimiento. Oye, menos mal que esta persona me lo ha puesto así para que yo vea y entienda lo que, no sé, pues el de casa, el amigo o el que te tiene cariño no se ha atrevido o no ha sabido a decirte la verdad como puño. O a lo Pero mejor que te no digan, si es que está, ¿no? Pero que te digan, no vale para nada, es un rollo. Pero será por algo, yo sé, ¿no? Cuando es de 500 páginas, si te has leído 300 y las últimas, las siguientes 50 te parecen un rollo, bueno, a lo mejor hay que quitar esas 50 y tiene salvación esto, ¿sabes? No sé. Mira, yo esto no le veo conexión. O Exactamente. te has pasado de listo y te has sacado las cosas de la manga. Entonces, es una explicación de algo. Eso. Eso ayuda. Pues a colación de esto te voy a preguntar. Tú has tenido seguramente un lector beta, o varios. Bueno, sí, he tenido varios. Ahora empiezo a tener más. Además, ahora tengo la suerte de tener una que le voy a mandar un besito por aquí, a otra Alicia, que es escritora y lectora cero y además mi correctora. Y que yo creo que además de decirme las verdades como puños, ha pillado mi estilo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque pues, la última que le mandé para corregir me dijo, es que esto aquí se te ha ido un poco, no es mucho, ¿no? Se te ha ido y entonces no es necesario, o sea, es rimbombante, has vuelto a contar una cosa que no sé qué, con esto ya estaba contado, yo lo quitaría, ¿no? Y claro, que te lo puedan decir así con esa franqueza, yo vuelvo a insistir, novelas cortas, digo, mucha información no hay. Si encima me dicen que en una me repito, dices, ¡ay la leche! Espérate, igual hay que mirárselo bien, ¿no? Y entonces, esa sensación de que te den opiniones siempre ayuda. Lo que pasa que, bueno, cuando escribí esta, pues sí, los allegados me daban opiniones, sobre todo de la sorpresa del lector y de la ilusión de decir, bueno, a ver por dónde me sales hoy, sabiendo que cuando escribe vas por ahí, ¿no? Entonces, ahora es cuando van a aparecer las críticas constructivas que digo yo que les generen dudas, ¿no? Un poco como cuando me pasó con Ojalá, ¿no? Ojalá, pues tiene una parcela de que habla de la adolescencia, con cierta violencia, sexo, locura, que mucha gente pues me ha criticado porque los adolescentes no son así. Digo, ya, bueno, pero es que yo no digo que sean así todos. Yo digo que esto es una parcela que podemos tener todos. Y que te insto a que te mires en tu interior qué parcela de lo que te remueve de mi historia no aceptas de ti mismo. Claro, esto sienta peor aún, ¿no? No porque yo no encaje en una crítica, sino porque si te ha generado algo negativo, que es lo que buscaba yo también, es porque hay una cosa de que lo que pone ahí te chirría. Y a lo mejor tú pues, no eres tan abierto de mente con algunas cosas, ¿no? Y te saca tu sombra para trabajarla. Y para mí eso me parece maravilloso, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de que una mujer pues me miraba en el supermercado y me miraba raro porque se había leído la novela y no sabía cómo comentarme, no cómo decirme. Y yo con una sonrisa, no, es que, claro, es que hay una cosa que no me ha gustado porque tal. Digo, ¡ay, qué maravilla, qué bien, qué ilusión! Cuéntame lo que te ha movido por dentro. Y dice, este chico está... No, porque yo sé que meto el dedo en la llaga, que voy a hacer que te replantees cosas. Y entonces no hay una ABC, a cada uno le moverá una historia, ¿no? Y forma parte de mi propio crecimiento plasmado en letras. Así que, adelante. Pero ahora sí que tengo la suerte de que además de los lectores cero que tengo con cariño, que me dicen las cosas como tal, pero además muchas veces se dejan llevar por la historia y entonces poco hay que rascar, ¿no? Más que, bueno, igual este trozo tal, pero saber que tengo ahí mínimo una correctora importante, potente, que se le ocurra, que me ha pillado el tino, pero que además si hay que cortar con hacha, se corta. Eso va muy, muy bien. Eso tiene que ser chulísimo, el que te diga a una persona, mira, que esto no vale, que esto no es tuyo, que esto cámbialo, que eso es impresionante. Y luego que además te diga, y esto vale por aquello, por lo otro, por no sé qué, porque has llegado a profundizar en no sé qué, tal, que porque muchas veces vas ahí, y no sé si os pasa a vosotros, tú la has escrito y dices, ya la he escrito, vale, ya he terminado. Y luego la relees, vuelve a releer, la corriges, y yo llega un momento en que digo, yo no sé, si tirarla a la basura ya, porque ya la he leído tantas veces que ya no de esto, o la mando a corregir, ¿no? Siempre me entra la misma duda. Entonces, cuando la mando a corregir y te dicen,
¡guau! Me ha encantado esto de aquí, de allá, de no sé qué, pum, pum, porque tal. Y dices, bueno, parece que voy bien siguiendo mi estilo, mi forma, y apostamos por ahí, ¿no? Pero no porque te den palmaditas, sino porque sepan rascar desde la distancia la esencia de lo que quieres contar, y eso es impagable, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues aquí dice Damián Patón, no sé si lo conoces de algo. Damián Patón, hombre, no tengo ni idea de qué puede ser. Un abrazo. Mira, voy a hacer una cosa. Venga, Damián, esta para ti te la dedico. Ahí está, las flores del asesino. Venga, y ahora ya, Julio, me falta el tuyo, ¿eh? Pero ahora ya. Venga. Hombre, ahí Felicia. No, esto es la publicidad del espacio que había que sacarla, ¿eh? Con todo cariño. Es que Damián paga muy bien, había que decir. Ah, bueno, bueno, sí. También dice que me han dicho... Y Alicia te paga muy bien a ti también, ¿no, Julio? Pues, no tiene un problema. bueno. Más vale. Damián dice que me han dicho que no le gusta mi última novela. Es lícito. Por supuesto que es lícito. Claro que es lícito. Si no le gusta, bueno, pues ya está. Si no le gusta... Pero es que no te hablamos. Para gustos colores, pero yo a lo que insto es, ¿te puede no gustar? Claro que sí. Claro, pues tener una opinión, pero no sé, si uno dice a mí, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, ¿no? A mí no me gusta el chocolate con menta, porque la mezcla de la parte de la menta con el chocolate, eso pringoso allí, el sabor y tal, me parece una aberración. En cuanto a mi sentido del gusto, del disfrute con el chocolate, de la mezcla, mi sistema de creencias, llámale lo que quieras, no puedo con ello. Entonces, está basado en mi sentido del gusto, en lo que yo considero que es el placer, etc. Y te puedo argumentar por qué no me gusta. Ahora, a que le guste, me argumentará lo contrario porque le parece interesante. Pero al menos hay un diálogo. No me gusta el chocolate con menta. ¿Por qué? Porque me gusta. Y claro, yo por ejemplo, no me gusta la menta. Digo, pero sí, la menta sí, pero no el chocolate. Entonces, claro, aquí ya vamos teniendo, ¿no? Pero lo he dicho, porque queda como una telilla pringosa, así como una baba que me da repelús. Y ya argumentamos algo. Pues esto en el mundo del libro es lo mismo. No me ha gustado mi novela. ¿Por qué no le ha gustado la novela? Porque me aburre. ¿Por qué te aburre? Ah, porque es que yo, por ejemplo, ¿no? Las novelas policíacas me aburren. Me leche, pues no te las leas. que estás policía acá. Vamos a ir al grano. Hombre, vamos a poner de nuestra parte, ¿no? Dice, no, es que no me gusta esto. Pues no te lo leas, déjalo para los que les gusta. O léetela con abertura de ver qué pasa. Porque si no, uno ya va con el tabú. No, como no me gusta, no me va a gustar, no me va a gustar, ¿no? Puede ser también todo eso, ¿no? Si vas pensando que no te va a gustar, seguro que no te gusta. No te va a gustar, claro que sí. La cosa es, si te gusta o no te gusta, cómprala. Y luego ya... Eso es lo primero, ¿no? Compra el siguiente. Y si no... Luego léetela. Luego te lea. Y luego ya haces un esfuerzo monumental y haces una crítica en Amazon. Que eso ya, venga. ¿Ves? Como dice Damián, no me argumentaron, se cerró en banda. Pues ves lo que hablamos. Porque la gente luego no sabe cómo salir de eso. Pero hay que mojarse. En la vida hay que mojarse. Ya está. gusta el tema, pues mira, La gente que hace críticas tiene que ponerse en la piel de los escritores. Los escritores nos mojamos. Decimos, esta es mi visión del mundo. Este es el mensaje que transmito. Claro. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? También. ¿Por qué? ¿Pero por qué las dos? ¿Por qué te ha gustado y por qué no? Claro, ya está. Me gusta porque cuenta la historia muy bonita. Pues estupendo. No me gusta porque utiliza muchos tacos. Pues ya está, cada uno tiene su forma. Los diálogos son soporíferos. Bueno, pues me he enrollado, tienes razón. Igual para la siguiente algo que nos den un detallito por ahí, ¿no? Claro, además nos sirve a nosotros para crecer, para cambiar y no sé, porque evolucionar y aprender todo. Hay cosas que tú Pero no bueno, ves. lo importante es que la lean, que la compren, eso es verdad, que apoyen a los escritores, noveles independientes, sobre todo, porque, bueno, pues que al final casi todos se los llevan siempre los grandes, hay mucha novela, mucha historia por leer, y bueno, pues que te dejen tener un huequillo por ahí y que alguien se interese en lo que vas haciendo, eso es maravilloso también, ¿no? Entonces, bueno, nunca sabes, ¿no? Hoy en día tenemos tanta información que a lo mejor, pues, no sé, un autor desconocido, resulta que esa historia te impacta más que un bestseller del FNAC, por poner un ejemplo, ¿no? Ahora, ya os divido luego la parte del FNAC también, que nos pagan, tranquilo. Entonces, claro, todo ayuda, ¿no? Tener la capacidad. Oye, me ha llamado por la portada, me ha llamado por la sinopsis, me ha llamado porque sale un tío haciendo juglar por ahí, voy a ver de qué va esto. Y luego te puede gustar o no, pero
bueno, pues ya hemos empezado, ¿no? Lo hemos intentado, ¿no? Yo te puedo decir que la última parte, por eso de que Sí. va rimada, me gusta más que la primera. Pero ¿Ves? por el hecho de que va rimada. De que va rimada. Claro, Pero porque tú eres poeta. Claro, es que tú eres poeta y ahí lo has sabido tal. Hay algunos que me han dicho lo contrario. Eso de que haya tanta rima se le ha hecho pesado. Porque no le gusta la poesía. No sé si es cuestión de gusto, pero bueno, cada uno. Claro. Pero bueno, yo ahí sí que valoro que dices, bueno, pero aunque no le gusta la poesía, si se la ha leído, aunque se la haya podido hacer pesado, y al final el concepto global, y bueno, pues hasta me he reído en algún momento, o me he preocupado por tal, dices, no puedo pedir más. Hombre, Porque hay una parcela, un contingente de rechazo de esto no es en mi parcela de gustos. Y aún así, me lanzo, chapó. Lujazo, hombre, eso es un lujazo. cuando eso ocurre, es una maravilla. Lo digo porque Exactamente. a mí me ocurrió con Camino de la Almijaras, con el Mario, y Ujú. digamos, una satisfacción Claro. que te hace que siga adelante y diga, bueno, pues por lo siguiente. Te da un impulso. Claro que sí. Hablando ahora que estamos hablando de anécdotas, yo quiero que me cuentes alguna relacionada con la leyenda de ella. Que te Con haya... la leyenda con la novela, con alguna anécdota. Con tu libro, que ya hace ya un ratillo que no hablamos de él. No, es que pensaba que estás hablando de la leyenda de Maya. No, sí, mi novela, la leyenda de ella. Hombre, anécdota ahora así curiosa. Bueno, una anécdota curiosa es que, bueno, pues que en una de las veces que la mente creativa me absorbía el cerebro, ¿no? Eh, pues necesitaba ponerme a escribir en cualquier situación. Quiero decir, a lo mejor estaban los chicos por casa pululando, la tele puesta, y yo necesitaba ponerme, ¿no? Y entonces, una de las veces, estaba mi hijo, ¿no? Por aquí y tal, y decía, papá, es que estoy aburrido, es que siempre estás ahí escribiendo, que no es verdad, pero para él era el mundo, claro, lógicamente, ¿no? Entonces le dice, mira, ven, que te voy a poner aquí encima mío con los brazos y te voy a leer un trozo, ¿no? Y entonces, claro, empecé a hacerle así, con las manos, como si fuera el que recita, y no sé qué, no sé cuántos, hablando de la mula paca, que hay un momento que tiene una indigestión por animal y no sé qué, y el chico encanado, o sea, era, papá, ¿me lo vuelves a hacer dentro de 2 días? Entonces, claro, a mí me sirvió para ver, ¿no? Pues la magia de las palabras, la anécdota, un momento padre-hijo que no venía a cuento, y luego de práctica. Yo ya me iba preparando para lo que iba a venir después. Así que yo creo que esa ha sido de momento la anécdota. Lo demás, pues bueno, yo creo que me queda, ¿no? Que está cerca. Yo creo que será para principios de enero, si no falla nada, iré al pueblo a presentarla, a Maella, y ahí a ver qué sucede, porque la gente conoce la leyenda. Entonces, el choque puede ser, por un lado, impactante o no, ¿no? Pero, como vosotros que ya habéis leído, sabéis que yo los dejo en muy buen lugar a los del pueblo. Los dejo muy bien en su sitio, intentando explicar el porqué de mi locura al darle la vuelta a esta leyenda con intención de transmitir una historia, ¿no? Yo lo he hecho desde el respeto, pero claro, cada uno se lo tomará del que quiera. Lógicamente, ¿no? Se lo tomará como quiera también. Aquí Marcelo te felicita por el libro. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, Xavi, que nos encanta hablar contigo, ya lo sabes, que siempre que podemos echamos un ratillo, pero se nos va la hora. Se está acabando, ¿no? Sí. Mira, para terminar, a nosotros nos gusta escucharos leer a vosotros. Entonces, ¿leería un trocito más para terminar? Venga, pues os voy a leer un trocito del principio, también para que vean un poco el estilo, ¿no? Y empieza así. Capítulo 1. He tardado mucho en encontrar la forma de contaros mi historia. Aunque mi procedencia es distinta, he estado siempre a vuestro lado. Desde el principio de los tiempos, nuestra especie continuamente ha velado por la seguridad de los terrícolas, especialmente de la raza humana. Al principio, coexistíamos todos en armonía, en un sano equilibrio con la naturaleza, al cuidado mutuo del planeta, en comunión con Gaia, la Madre Tierra. Pero desde el inicio de la Edad Media, las cosas cambiaron. Era de esperar. En el fondo, no sé por qué a los míos nos pilló tan de improviso. El ser humano es malvado por naturaleza.
está dentro de su esencia. Aún así, no perdemos la esperanza. Cada uno de los que conforman la especie, en algún momento determinado de su evolución, de su crecimiento, deben escoger entre dos caminos, el del bien y el del mal. Y un poco lo dejo. Ahí lo lleváis. Ahora que me ha dicho lo de la anécdota, que no de esto que he hilado, cuando se lo di a la anterior correctora, a Nia, empezó a leerlo, me dije, desde luego me descolocas cada vez que leo algo tuyo. Dice, porque me estás diciendo que es de la Edad Media y tal y como empezaba el primer capítulo, parece que me está hablando un extraterrestre. Entonces, como anécdota, ahí queda. No es un extraterrestre, pero bueno, ya he dicho que no es humano. Ahí queda. Bueno, Xavi, ahora dile a los que están conectados y a los que verán el vídeo en YouTube por qué tienen que comprar tu libro. ¿Y dónde? Bueno, pues, ¿Por qué y dónde? Bueno, pues lo primero, ¿dónde es? Lo mejor es que si están relativamente en España y eso, a mí, dedicado, porque así pues siempre hace más ilusión, yo seré más feliz si es dedicado y lo he podido mandar a alguien que ha visto el programa y tal, eso siempre mola. Luego, si no, les da pereza, les da miedo o les da lo que sea, en la librería de su barrio la pueden ir ahí a pedir, encargar, que no estará seguramente en el momento, pero se la harán llegar, ¿no? Y luego, si no, pues por el resto de por ahí, en 4.500 plataformas, o sea, que busquen por Google, que en algún lado aparecerá para que tengan acceso a ella, ¿no? Y el por qué, pues, por apoyar a un autor novel, por leer algo distinto, por darle una vuelta de tuerca a la reflexión mental, por salir del ABC de romántica, thriller, tal, no sé qué, que nos encasillan un poco, lo digo desde todo el respeto y el cariño, pero sí que a veces leer algo distinto y novedoso, original, te gusta o no, siempre aporta un cambio de chip distinto, ¿no? Arriesgarse, lanzarse a algo diferente. Y luego, pues porque la esencia de la leyenda es muy bonita y aunque es una batalla entre el bien y el mal, el amor tiene mucho peso y nos hace falta hoy en día. Recordar que somos seres que hemos venido a crecer, a aprender, a expandir, pero sobre todo a amar. Amarnos y amar a los demás. Así que la leyenda de ella tiene mucho de eso. Pues sí, toda la razón. Y desde aquí, en Canadá, te apoyamos y decimos que eso, que no duden en leerlo, porque van a disfrutar mucho. Muchas gracias. Me alegro sobre todo de que os haya gustado de verdad de corazón y que me hayáis buscado un ratillo ahí para hablar. Y nada. Ahí está. Bueno, Xavi, que un abrazo muy fuerte. Como siempre, un placer, que estamos en contacto. Igualmente. Para lo que necesiten. Sí, estamos en contacto y nos veremos a la mayor brevedad. O sea, mañana a las 10 de la noche en mi Instagram, que aún no lo he publicado, pero ya que estamos lo digo, ¿eh? O sea, mañana, no hablar del tuyo. Coincidencias de la existencia, es mañana, ¿vale? Ahí está. Un besito a todos, muchas gracias por las preguntas, por el interés y por el apoyo. Sí, hasta luego. Y a la gente que no ha visto también. Y los que nos verán luego también. En YouTube nos verán Promoviendo Cultura. Ahí. Perfecto. Quedaremos ahí mañana. Hasta luego. Hasta luego. Adiós a todos.